Hola, muy buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Les saluda Unicornio Negro, el brujo mayor de Catemaco, Veracruz. Esta noche estoy aquí, me encuentro con mi hermano y vamos a responder todo tipo de dudas, todo tipo de preguntas, tabús. Vamos a quitar todo ello y bueno, a ver qué es lo que nos espera. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Comenzamos. Salud, salud. Esto es Invitado. ¿Cómo te llamas, hermano? Armando. Armando. Oye, sí, no te había dicho mi Sí. nombre, ¿verdad? No. Que... Lo escuché allá abajito, pero pues ya aquí. ¿Cómo te gusta que te digan maestro, unicornio, brujo? Lo que tú desees. O igual ahí como en Harry Potter, mi señor. No, lo que desees, de verdad. Amigo, hermano, maestro, unicornio. No me cierro, sinceramente no me cierro. Fíjate que ahorita que estábamos comiendo, tocamos el tema de la apertura. Sí. Y está chido porque yo te comentaba que anteriormente pues no se exponían mucho los brujos, el brujo mayor, ¿no? Que es como la máxima autoridad Claro. en Catemaco. Y tú tienes esa apertura de decir, tengo redes sociales, puedo venir a un podcast. Entonces, pues eso está chido. Anteriormente éramos muy cerrados. Todos. Porque, sabes, antes de mí era mi padre, sí, Ángel Blanco. Antes de ser yo el brujo mayor, fue mi padre quien reinó por muchos años. ¿Sí? Cuando se me da el nombre de brujo mayor, ¿sí?, también viene el nombre del brujo mayor más joven en toda la historia de toda la brujería en Catemaco. ¿Sí? Básicamente, después de ello, se volvió, ¿cómo te puedo decir, hermano? Después de que a mí me dan el nombramiento, tengo 5 años siendo brujo mayor, ¿sí? Al momento de que yo me dieron el nombramiento muy joven, ¿sí? No sabía qué hacer con ella. Pero sinceramente, pues, me crezco yo con los abuelos, ¿no? Con mi padre, con los abuelos. Y llega un momento en donde mi padre empieza a salir de viaje para realizar sus trabajos, ¿sí? Anteriormente no era nada de esto de las redes sociales, eran las televisiones. Pero mi padre era muy buscado en su tiempo, porque aparte de ser el brujo mayor, vaya, su forma de ser es muy diferente a la de cualquier persona, ¿sí? Cualquier tipo de persona, no encuentras ninguna energía parecida a la de mi padre. Sí, claro. Sí. Y yo sinceramente me siento agradecido con él, aparte de que me dio la vida, ¿sí? Él me enseña, todo su conocimiento me lo pasa. El detalle es que yo después de ello me adentré aún más, ¿sí? Y bueno, pues sí, viví una infancia, sí, solitaria, pero al final lo que no te hace, lo que no te destruye te hace más fuerte, hermano. Y igual he estado al borde de fallecer muchas veces, en el corto tiempo de mi vida, sí han sido bastantes. Oye, ¿y cómo es recibir ese nombramiento a esa corta edad? O sea, porque es tener poder, o sea, Sí. es como ser el mero de los brujos en Catemaco. Ahora conocido como uno de los más poderosos del mundo. Pero soy un ser humano. No practico la brujería a mi persona. Yo tengo un hijo también, pero no practico la brujería frente de mi hijo, ni tampoco frente de mi esposa. Trato de ser normal para ellos. Cuando yo soy 24/7 brujo, ¿sí? Pero cuando yo llego a mi casa trato de no serlo, de no mostrar, pues, mi poder, porque, sabes, en casa no se necesita nada de eso, solo se ocupa de amor y de comprensión y de estar. Para los hijos es muy importante estar. No importa si estás manteniendo a tu hijo, y si no estás, no eres un padre. Para el hijo necesitas estar. Pues es que eso yo creo que es lo interesante, ¿no? O sea, que sepas como también diferenciar que, a ver, esto es el trabajo
y llego a mi casa y tengo que ser papá. Claro. Y eso está muy cabrón. Sí. O sea, porque tú no puedes decir, voy a colgar la bata del Del brujo brujo. y ahí se queda afuera y ya no puedo hacer nada. Es algo que tienes para toda la vida. Mayormente, vaya, yo sí viví una infancia muy solitaria, pero eso me ayudó mucho a poder controlar mi don, sí, a poder controlar mi don, a poder canalizarlo, poder ayudar a las personas. Eso fue lo que ha marcado algo en mí, muy fuerte, muy grande, porque sí te puedo decir que hice mucho daño en mi adolescencia. No tenía yo al 100% mi madurez, sí. Después de... Yo maduré muy rápido, sí. En mi infancia, después como adolescente. Claro que sí venían unas que otras personas a molestarme, ¿no? El bullying siempre ha estado y siempre ha permanecido el bullying en todos los tiempos. Oye, sí. y perdón que te interrumpa. A las personas que te hicieron bullying, ¿tú les hiciste algo después? O sea, A una que otra sí. venganza. A una que otra persona sí. Pero ya de grande ya sabes que las palabras ya no duelen. Ya no duelen después de haber pasado por tantas cosas, hermano. Una palabra no duele. Sí, no duele. yo creo que algo que me parece muy interesante que estás diciendo, que al fin de todo eres humano, ¿no? Y vives ese proceso. Sí. Pero ¿cómo era el bullying y qué pasaba? O sea, ¿cómo lo manejaban tus papás? O sea, ¿qué pasaba ahí? Híjole. Bueno, para empezar, mi padre no estaba. Porque o estaba en casa, pero no había dinero, ¿sí? Yo te puedo decir que sí vivimos... Nosotros somos unas personas que, vaya, venimos desde abajo, ¿sí? Vivimos en casas de cartón, ¿sí? Después casas de lámina. Con el paso del tiempo mi familia empezó a meterle a un terrenito. Y ahí en ese terrenito vivíamos todos, así. Éramos como 30 que vivíamos en ese terrenito, pero era una felicidad muy grande. Sí, porque era de ustedes. Sí, y la unión. Claro que uno crece y los problemas y todo, ya sabes, te van alcanzando. Las acciones son las que te siguen. Sinceramente, en mi familia algunos ya fallecieron, algunos siguen, pero es cuestión de la vida, ¿no? Es parte de la vida. Yo creo que hay que aceptar, pero también hay que aceptar que mientras tu familia, las personas que tengas a tu alrededor están en vida, hay que ser muy agradecido. No hay que esperar a que tu familiar fallezca para pedirle perdón, para decirles que yo me la pasé bien, es que necesito que antes de que yo te entierre, tú me des el perdón. Sí. No necesitas hacerlo cuando la persona ya está postrada. Siempre es mejor ser un mejor ser humano. No importa si las personas a tu alrededor no lo son. El detalle es contigo, es con tu persona. Si tú no estás bien, las personas a tu alrededor no van a estar bien, porque todo se trata de energía, ¿sí? Si tú te enfermas, si eres el pilar, se caen todos, ¿sí? Es como si fuera el sistema solar. Tú eres el sol, los planetas orbitan alrededor tuyo, ¿sí? Si tú te caes, se desborda todo. Entonces hay que tener mucho cuidado. A veces los líderes no tienen permiso de enfermarse, para nada. Incluso cuando se sienten enfermos, tratan de no estarlo mentalmente. Sí, claro, o sea, tienen que tener esa figura de decir, es que yo estoy bien y no pasa nada. Así es. Y eso también, la verdad es que no sé si sea bueno o malo. Es parte de la energía, hermano. Si nosotros estamos mal, enérgicamente pensamos. Nosotros tenemos la forma de pensar, sabemos pensar. Si pensamos con energías, lo que hacemos es atraer energías positivas. Si pensamos con energías negativas, nos enfermamos más. Supongamos que tú no tienes nada, pero de la nada te agarra un coraje y del coraje te viene una enfermedad. Sí, son síntomas que resiente tu cuerpo. Sí. Entonces, tú no tienes nada, te enojas y te viene el azúcar, la diabetes. ¿Por qué? De la nada te enojaste, vino un subidón y te da una enfermedad. Los estados del cuerpo son muy... Todos ustedes lo tienen que saber, ¿sí? Que nosotros nos podemos curar dependiendo de nuestra mente, ¿sí? Y la fuerza de nuestra mente. No todo lo que en tu mente piensas puede ser cierto. Sí, la verdad que la mente es muy difícil, así que no todo lo que en tu mente piensas es verdad.
O sea que tú crees que todos tenemos esa capacidad para poder a lo mejor... Algunos más que otros. Curarte Sí. o... Hay personas que han logrado alcanzar su grado espiritual y que han podido curar poniendo las manos. Sí. Dios, hablemos de Dios. Sí. Yo soy brujo, claro, yo respeto todas las religiones. Dios era una persona que se escupía en las manos y le ponía, se frotaba las manos y hacía ver a los ciegos. Sí. Y le ponía la mano en el cuerpo de la persona y la curaba. Sí. Y también no es que era una persona con mucho poder, sino que era una persona con mucho conocimiento. Y también al aceptar que tienes un poder, también estás aceptando en esta vida, en este mundo material, que tu energía es poderosa. Te lo tienes que creer más que nada. ¿Sí? Si no crees en ti, si no tienes fe, sinceramente te vas a enfermar todo el tiempo. Vas a tener problemas todo el tiempo. Ni siquiera vas a descubrir lo que eres. Y si no te pones la tarea de saber quién eres tú, nunca en tu vida lo vas a poder resolver. Y siempre vas a tener muchas dudas. Fíjate que a mí la verdad es que no me gusta ir al doctor. Como que digo, no me gusta, no soy como de esa idea. Okay. Y yo soy de la idea de que mejor uno se mentalice justamente eso, o sea, que tú vas a estar bien. Y me ha funcionado, o sea, como que digo, como que esto me funciona. Pero hay personas que no, hay personas que vibran muy bajo. Es que depende, hay 3 tipos de ser humano. Sí. Los seres humanos se diferencian de esta forma. El ser humano que es de espíritu bajo es el ser humano que puede ser poseído por una entidad, un espíritu o un demonio. ¿Sí? Un demonio es un espíritu impuro que al momento de tomar tu materia y sale tu espíritu, entra él, ¿sí? El demonio en tu cuerpo. A eso se le llama posesión. Cuando un ente, un espíritu, un demonio toma tu cuerpo y posee tu materia. Hace que hagas de todo, pero sinceramente no vas a poder controlar eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya estás fuera de tu materia. Y por mucho que tú quieras intentar hacerlo, lo debe de hacer una persona fuera de la familia, que no tenga el sentimiento de que se pueda fallecer la persona al momento de hacer un ritual llamado ¿cuál? El exorcismo. Y el exorcismo es un ritual para despojar el espíritu impuro o el demonio de la materia o del cuerpo de la persona. Sí. Pero también depende mucho de la persona que en ese momento realiza el exorcismo. Algunos exorcistas han fallecido. Algunos exorcistas al momento de hacer el exorcismo han hecho que ese ente se pase al cuerpo de otra persona. Y así se la van pasando hasta que sinceramente uno de todos pueda fallecer. Que es donde no queremos que pase, ¿no? Si en realidad llegas a hacer un exorcismo, tienes que prepararte mentalmente. Porque ahí son los peores de tus miedos. Sí. Los peores de tus miedos. Por ejemplo, anteriormente era un médico satanista. Sí, médico satanista. Esto que mencionas, así era como se llevaba antes. Sí. Ok. No tenías como para grabar. Okay. Eran los caseteros. Okay. Le oprimías y grababan nada más la voz. Sí. Entonces era el médico satanista, 2 familiares de la persona. La persona que en ese momento estaba poseída, sí. Y bueno, la persona que iba a hacer el exorcismo. Pero hay momentos en donde, por ejemplo, yo hice uno de los exorcismos a mis 5 años con mi padre. Y entre la muchacha, yo tenía 5 años. La muchacha debe tener como entre sus 25 y sus 30 años. Okay. Flaquita. Sus familiares de ellos eran 2, pero cada persona como unos 200 kilos, así, cada persona, gorditos. ¿Sí? Y ellos fueron los que entraron porque eran familiares. Son los que van a entrar. ¿Sí? El padre y los 2 familiares. El padre le agarra las piernas, los familiares los brazos. Y se inicia el ritual. ¿De qué? Empezando por oraciones, sí. Y de ahí por retar al ente. Después de hacer enojar al ente,
poder retarlo, para ver la forma en cómo se puede salir. O sea, lo tienes que retar para poder ver quién hasta es. cierto punto retarlo sabiendo que tú tienes la mayor de las fuerzas, ¿sí? Porque si lo vas a retar y al momento de retarlo te da miedo, porque se presenta, pero no se presenta como un ente, se presenta en tu materia, ¿sí? El detalle es que no puede haber miedo. Y hay personas que pueden llegar a tener miedo al momento de estar viviendo esto, ¿no? Sabemos que no es algo que vivas todos los días. Tal vez sí. Para mí sí, ¿no? Pero hay personas que cuando ven esto, sinceramente, se bloquean. Hay personas que se han dormido, hermanos. Se han bloqueado. Como que se bloquean y se quedan dormidos. Y ya no se pueden despertar, ¿sí? Ellos se quedan tal vez como en coma, pues. Como en estado vegetal. Están despiertos, pero mentalmente están bloqueados. Y ahí hay que hacer un trabajo para... O sea, aparte hay que hacer un trabajo para despertar a esa persona. Sí, porque si no, todo el tiempo van a pensar uno que está fallecido, que tiene muerte cerebral, sí. Oye, ¿y cómo se preparan para un exorcismo? O sea, a mí la duda que me surge es, ¿hay un libro? O cómo ustedes aprenden los hechizos, a lo mejor un amarre, algún trabajo, si hay algo que no te acuerdas, ¿qué pasa? O sea, ¿a quién recurres? Bueno, si hay algo de lo que no te acuerdas y la persona te lo pide, le dices que no sabes. Tienes que saber que en esto de la brujería uno debe de ser real, lo más sincero, ¿sí? No tiene que haber cavidad para el mal pensar, ¿sí? Porque o mal piensas tú o mal piensa la otra persona. Y a veces, bueno, en mi caso el mal pensar pues es tal vez hacer algo diferente, ¿no? Algo equivocado. Y yo mejor antes de mal pensar pregunto, me informo, ¿sí? Tú sabes, yo he tratado siempre de vivir en la luz, aunque también soy de oscuridad, sí, pero estoy más en la luz. Ahora más en la luz. Anteriormente sí era mucho en la oscuridad, sí. Y pues hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Pues yo creo que lo que te decía hace rato cuando estábamos comiendo, mucho respeto. O sea, yo creo que aunque las personas que nos estén viendo, estén escuchando, si a lo mejor no creen, yo creo que lo mejor es respetar. Yo creo que esa es la base de todo, el respeto hacia lo que hacemos cada uno de nosotros. Mayormente yo realizo trabajos para las personas que son escépticas, porque son personas que no creen. Son personas que nunca en su mente va a pasar que están embrujados, ¿sí? Y se van y se hacen estudios, y en los estudios salen que ellos no tienen absolutamente nada. Pero jamás van a utilizar el optar a consultarse con un brujo. Y para mí eso es factible, es favorable, porque entre más la persona tiene la energía negativa, mejor y más energía negativa tiene la persona, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo un trabajo, el trabajo una vez que llega la persona, empieza a tomar la energía que es. Hasta cuando ya toma la energía que es cuando la persona lo resiente en su cuerpo. Y ahí empiezan los síntomas de la brujería. Y como piensa que no conoce de eso, dice... No, dice, bueno, me duele la cabeza, me tomo algo para la migraña. Los hombros, algo para el dolor de músculo. ¿Sí? La cadera y todo eso. Pues no sé mis articulaciones, ¿sí? Para todo tratan de tomar pastillas y solucionarlo. Pero al final, entre más pastillas nos tomamos, más nos envenenamos. Todos ustedes deben de saber que las pastillas solamente controlan, nunca van a poder curar, ¿sí? Aquellos que tienen cáncer, ¿qué hacen? Sí, se empastillan. Los controlan, sí. Si supieran que está la cura. Oye, pero por ejemplo, a ver, vamos a suponer, a mí me da cáncer, ¿no? Uh-huh. Y yo digo, no, es que yo no creo en que un brujo me pueda curar. Yo te diría, no, nadie te va a curar, porque es lo que tú sientes o lo que quieres escuchar. Ah, por eso, ok. Hace rato decías justamente lo de la mente, ¿no? Que a veces la mente dices esto, pero realmente no es. Pero si tú dices, yo no quiero, yo te digo, no se puede, porque tú no lo quieres. Y yo no te puedo presionar a hacer algo que no quieres. Ese es el lema conmigo. Para poder trabajar conmigo necesitas quererlo.
Si no lo quieres, no te ayudo. Y hay personas que lo desean demasiado, pero no tienen el monto. Sí. Y yo los ayudo. Sí, soy muy conocido por ayudar. Me gusta hacer altruismo también. Ayudo a los seres humanos, a aquellos que yo soy y que yo sepa. Porque también yo me doy cuenta quién sí y a quién no. Sí, ¿sabes? Como brujo también uno se da cuenta quién te miente, quién te dice la verdad. Y a veces también es muy difícil eso porque sabes quién está triste, sabes quién está feliz, quién está pasando por un momento de depresión. Y a veces en esa parte uno trata como de absorberle esa energía para que esa persona esté bien. Sí. Pero al final, quien se queda con todo eso al final del día soy yo. ¿Y cómo haces para librarte de todas esas energías? Porque lo que yo entiendo es que si alguien te pide un trabajo y tú haces ese trabajo, tú eres el que absorbe esa energía negativa. O sea, ¿qué pasa? Pues, por ejemplo, yo les absorbo esa energía, me la quedo yo, pero al final del día yo tengo que despojarme. Hay brujos que cometen el error que no se despojan y que todo el tiempo trabajan, 2, 3, 4 años siempre trabajaron y nunca se despojaron. Lo que pasa es que se sobresaturan de tanta energía negativa que después de tanta energía negativa empiezan a perder la fuerza de su don, el poder, hasta dejar de tener ese poder, ¿sí? Por tanta energía negativa. Si lo estás perdiendo, ¿lo puedes recuperar o ya no? Depende mucho del brujo, ¿sí? De que tanto quiera esa persona volver a obtener su poder. Hay algunos que sinceramente se han por vencido, terminan en la calle. Algunos incluso después de fallecer terminan penando. Y ahí es de por qué se miran mucho los brujos que andan penando en las montañas o todo eso. En las carreteras y todo eso. Las almas en pena sí son muy importantes, hermano. Por ejemplo, tu muerte natural debería de ser 80 años. Pero da la casualidad que ahorita agarras tus patines y sales a patinar. Y te mueres a los 18 años por un accidente. Sí, de los 18 a los 80 vas a estar penando. ¿Cuántos años son? 62 años. ¿Qué vas a estar penando? Aquí en la tierra. Porque aquí en la tierra todo se paga. Sí. El karma el efecto kármico es en la tierra. No es como que después de que fallezca te va a jalar el diablo y te va a decir, mira, tú hiciste esto. Sí. No. Ahora imagínate, hay una controversia, ¿eh? Hay una controversia porque si pecas con Dios, te vas con el diablo. ¿Sí? ¿Y qué pasa si pecas con el diablo, te vas con Dios? ¿Cómo ves? O si estás con Dios y haces más acciones, te vas con... Si estás con el diablo y haces de todas tus acciones buenas, te vas otra vez para arriba, te metes al elevador, no tiene caso, ¿no? Hay personas que dicen, porque, he escuchado de todo, y que han estado en la iglesia y dicen, no hagas esto, porque si no el diablo te va a castigar. Ah, sí. Sí, el diablo te va a castigar. Sí. Entonces, ¿con quién estoy? ¿Con el diablo o con Dios? Y he visto de todo, de todo. Personas que se pegan golpes de pecho y que de frente son oídos y que a tu espalda son bocas. Pero yo creo, hermano, que así como la Santa Muerte, como el diablo, como Dios, todo ello es la representación del amor mismo. Del amor que tu pareja siente por ti, que siente tus hijos, tu papá por ti. Eso es amor, ¿sí? Por lo tanto, si hay una iglesia, y la iglesia tiene que dar amor. Y mayormente yo veo que si entran personas por dioseras a una iglesia, les hacen el feo. Sí, es verdad. Una persona por diosera que no entrega el diezmo no es recibida de Dios, porque Dios necesita su diezmo para que puedas entrar. Y yo creo que Dios es amor. Lo malo son las personas que están rindiéndole ese culto, que están en el movimiento. Pienso, yo creo que como tú, ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo en que las religiones pues quieren hacer el bien, ¿no? Sí. El problema es cuando las personas se les trastorna la mente y hacen cosas. Por ejemplo, tiro por viaje escuchamos que en la iglesia que un sacerdote ya hizo esto con un niño. Y dices, güey, es que eso no es la iglesia. Y luego dicen tachan la iglesia. Sí. Tachan a Dios.
porque Dios es el malo. No es verdad. Así como la muerte, que es amor, el diablo, que es amor, Dios también es amor, ¿sí? Y cada deidad tiene su seguidor, ¿sí? Ahora también es la Virgen, ahora también es el Niño Dios, ¿sí? Y hay que respetarlo, porque todos tenemos nuestras propias religiones y nuestra forma de pensar, y necesitamos tener una fe en algo, ¿sí? Porque si no, nosotros sentimos que no pertenecemos en este lugar. Y claro, a algunas personas no les llega la fe. El mayor pacto no es con el diablo, ni con Dios, ni con la muerte. El mayor pacto es el de fe. No a todos les llega. A algunos sí les llega cuando ya están en su lecho de muerte. Ahora sí me voy a arrepentir. Sí. Sí. Pero también dentro de la Biblia nos menciona que en tus últimos momentos, si tú te arrepientes, Dios te perdona. Sí. ¿Qué pasa con aquellos que todo el tiempo, los malos y todo eso, que no les da, no tienen corazón? Por ejemplo, ahorita te fusilan, al rato fusilan a otro y hay otro y hay otro y hay otro. Y antes de fallecer ellos piden el perdón con Dios. No siento que sea el mismo perdón. Sí. No siento que sea de esa forma. Oye, ¿y puedes adquirir esa fe? La fe, adquirirla. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, vamos a poner yo ahorita, ¿no? Pues no tengo fe, pero, o sea, ¿crees que de un día o progresivamente te tiene que pasar algo? Ah, ok. Te tiene que pasar algo que te tenga que sacar de tu zona de confort y así puedes empezar a tener una fe en alguien, en algo. Sí. ¿Eso sí o sí va a pasar? ¿O? Porque de la nada sí llegas tú con un caso extremo y dices, por favor, y le estás diciendo a tu deidad, ¿no? A la que en ese momento sientes que te va a ayudar, ayúdame por favor, yo te voy a poner flores. Te ayuda. Pero ¿qué pasa? Que a veces el ser humano sufre de amnesia. El ser humano sufre de amnesia. Sí. Y también la ciencia y todo nos ha reducido nuestra mortalidad. Nuestra mortandad. Anteriormente eran 960 años. Sí. 920 años. 780 años. 640 años. Los hijos del padre nos han bajado hasta 120. Ahorita ya creo que no pasamos de 60. Sí. El día de mañana de 50 no vamos a pasar. Y en el futuro, quién sabe, hermano. Puede que nos enlacemos con las máquinas y ya no tengamos. Al final yo creo que eso es lo que va a pasar, ¿no? Que no muera la persona. O sea, tal vez pueda morir el cuerpo, pero el alma no. Yo creo que todos debemos. Yo sé que hay algo más grande, eso sí me queda muy claro. Y si tú crees, no sé, a lo mejor en el balón, en Dios, en la muerte o en lo que quieras creer, pero como dices, cae en algo. Es muy importante que tengas ese respaldo de fe. Sí. O en tu mamá o en tu papá. Sí. Yo le creo a mi mamá, yo le tengo mucha fe a mi mamá. Así. O sea, al final también las religiones pueden ser impuestas. Sí. Son religiones desde, pues, son religiones desde el, ¿cómo te lo puedo decir? Desde el seno. Ok. Desde el seno. Del padre o del seno de la madre. Así. O de los abuelos. Sí. Pero también hay personas que cuando ven esto, que son de esa religión, dicen, pero hay muchísimas más religiones. Y ya no se considera parte de la religión de su familia. El detalle es ahí en donde empiezan a tener problemas. Porque es tanto el amor que se le tiene a una religión que tus mismos familiares te van a decir, si tú te vas a otra religión, no cuentes con mi apoyo. Sí. Y se supone que todas las religiones son amor. Y hay que ser altruistas, hay que ayudar. Yo creo que, yo creo que la idea de esto es que, pues, que tú seas feliz y que hagas ese bien, la neta. Creo que con eso es más que suficiente. Ahora también nos han alejado mucho de nosotros. Nosotros somos libres. Sí. Somos libres. Pero nos han alejado de nuestro yo interior. Sí. Y ahora es muy difícil hacer un viaje astral. Ahora es muy difícil conectar con tu yo interior. Sí.
Al agua le ponen cloro. El cloro que hace en nuestra glándula pineal, una capa Sí. que bloquea nuestra conexión. Sí. Le ponen cloro al agua, no la tomamos todo el tiempo y todo el tiempo tenemos esa capa en nuestra glándula pineal. O la tal llamada Krishna, que es el tercer ojo, ¿no? Ok. Sí. Aquellos que quieran hacer conexión, les puedo dar una respuesta, pero dependerá de ellos, sí, de los que quieran hacerlo. Lo pueden hacer una vez se despierten, en los primeros 5 minutos. Se acuestan en el piso, en el suelo, y con las manos hacia abajo, y empiezan a respirar profundamente y exhalar profundamente. Al cerrar los ojos, lo empiezan a hacer de nuevo, profundamente. Llega un momento en donde empiezas a controlar tu sentido olfativo. Cuando ya lo controlas, empiezas a controlar el sentido de tus latidos. Y cuando controlas el sentido de tus latidos, controlas el sentido de tu vibra sensorial. Y después de todo eso empiezas a controlar y a conectar contigo mismo. Empiezas a sentir sensaciones de las cuales nunca has sentido. Y empiezas a despertar. Y empiezas a saber lo que en realidad has venido a buscar, que son respuestas. Sí. Y cuando conectas contigo, hay muchas cosas que tienes que saber. Y que en ese momento las puedes descubrir si conectas. Aquellas personas, la mayoría de todo el mundo está dormido. No todos están despiertos. Estamos como en piloto automático, ¿no? Como dicen. Estamos bloqueados por el agua. Por el cloro. Fíjate que hace tiempo vino a platicar una persona que da mindfulness, que es de atención plena, meditación, y mencionaba justo eso, que mientras tú tengas atención plena en tu entorno, vas a empezar a notar muchísimas cosas que nunca habías notado, que a lo mejor el vecino, solo hagan enfrente, sí. Solo sí, hagan sí. lo que les digo. Cuando empiecen, ustedes tengan el control de la respiración, de tu vibra, de tu corazón, los latidos. Cuando ya hayas controlado tu olfato, cuando ya hayas controlado tu sentido de escuchar, tu vista, incluso al cerrar hayas controlado tu aura, tu karma, y que tengas el control de todo tu cuerpo, vas a poder controlar lo demás. Sí. Vas a poder despertar. Sí, la mayoría de todos estamos, bueno, yo no, sí, la mayoría de todos están dormidos. Y incluso se habla de Dios, que en la Biblia dice María que vio cómo Dios venía descendiendo del cielo, cuando no fue así. María llegó y Dios ya estaba ahí, pero Dios quería decir la verdad. Que fue, Dios tenía un número de seguidores, ¿sí? De las cuales se menciona que ¿quién puso a Dios? ¿Sí sabes quién puso a Dios? No. ¿Quién lo traicionó? A ver. Judas, ¿no? Judas. Okay. Pero no es cierto. Judas nunca lo traicionó. Dios hablaba sobre la verdad. Y esto que te voy a revelar, espero que no tengas problemas. No, ¿sí? No. Dios hablaba sobre la verdad. Sí. Dios tenía nada más un número de seguidores. Uno de ellos fue... ¿quién? Judas. El Judas fue una de las personas que le entendió la verdad de lo que decía Dios. ¿Sí? Cuando Judas supo la verdad, Dios... ¿Sí sabes cuál es su nombre de Dios? Jesús. Joshua. Sí. Joshua. Su nombre real de Jesús, la buena de Dios. Y cuando este muchacho descubre la verdad de Dios, Dios le dice, ahora sí, ya estoy listo. Ya estoy listo. Entonces, lo malinterpretaron como que Judas lo entrega, pero no fue así. Dios le dijo que estaba preparado para que Judas lo entregara. ¿Por qué? Porque sí iba a saber la verdad. Una vez que Judas
supiera la verdad, Judas le iba a pasar ese conocimiento al número de personas. Pero al momento de saber la verdad, Dios tenía que liberarse. ¿De qué manera podía dar Dios un ejemplo al ser humano? Haciendo que la gente o todos los seres humanos a través de él vieran lo crudo y lo peor que puede llegar a ser un ser humano. Entonces Judas lo entrega a él, pero no fue así. Él le dijo a Judas: entrégame porque ya ustedes ya saben la verdad. Y la verdad es que vivimos en un mundo material, en donde nuestra materia forma parte de este mundo material. Una vez que nosotros conectamos con un ser dimensional, con un ser supremo. ¿Sí? Cuando tú conectas, cuando te despiertas, después de lo que yo te dije cómo hacerlo, ¿sí?, podrás tener conexión con seres, podrás hablar con un Dios, ¿sí? Pero tienes que estar bien despierto. Y sobre todo, después de ello, se menciona que ya te sales del... Hay una película de la Matrix, según. Sí, sí, sí. A esto se le llama la Matrix, dicen. Pero es porque ya sabes cuál es la verdad. Porque ya sabes... ¿Cómo está la onda? Como cuando ya despiertas, ya sabes cómo está el movimiento. ¿Sí? Ya no necesitas que alguien más venga y te diga una mentira cuando tú sabes la verdad. ¿Sí? Es la verdad, hermano. Qué fuerte. Cuando Dios le pegan sus latigazos y todo eso, es porque Dios quería darle al mundo la verdad de cómo es el ser humano en realidad. Sí. Y Él pidió perdón por todos. Sí. Y de ahí depende también el número 33. Sí. Ok. Jesús resucita al día tercero. Al tercer día. Sí. Él tenía 33 años. Sí. O sea, todo estaba calculado. En Jerusalén hubo un rey. Sí. ¿Cómo se llama? No, lo tenía en mi mente. Este rey gobernó por 40 años. Pero en Jerusalén fueron 33. Sí. Nicolás Tesla estaba obsesionado con el número 3. 3, 6, 9, 12. El número infinito. Sí. El número 3 está en todos lados. Y algunas personas saben cuál es la verdad del número 3. Que al final es 666. La mitad, sí, que es el número 3. Y la mitad del 100%, si se divide en partes de 3. 33, 3, 3, 3, 3. Es un número seguido, es un número infinito. Y ahí podemos encontrar incluso muchas respuestas. Cuando hablamos de las matemáticas, del álgebra, las personas que se enamoran mucho de ello es porque también buscan respuestas en el número 3. ¿Sí? Aquellos que son científicos, aquellos que están en lo de la base SpaceX, todos ellos saben cuál es la verdad del número 3. ¿Sí? Y la mayoría, algunos presidentes, saben la verdad sobre la verdad del mundo. Sí. Y yo los invito a todos ustedes que despierten. La neta sí es un buen mensaje. Porque después de todos ellos sabrán la verdadera forma de las siguientes palabras. Todos somos uno. Sí. Ya no hay forma de, después de despertar, el no poder conectar con otra persona. No importa si tú estás aquí y la persona está a 2 horas. Lo que tú sientas lo va a sentir la otra persona. Tu tristeza, tu felicidad. Si tú la extrañas, la otra persona lo va a sentir. Por ende te va a buscar. A eso se le llama enlazamiento espiritual o enlace cuántico. ¿Será por eso que a lo mejor la mamá cuando le pasa algo a los hijos lo siente? Porque sí, tiene esa conexión tan fuerte con sus hijos, ¿no? Muy fuerte, sí, claro. Hay que saber muchas cosas, hermano. Hay que saber muchas cosas, sinceramente. Y la mayoría del mundo está dormido. La televisión es un... Vaya, yo no veo televisión. La mayoría de lo que se ve en la televisión, el 50% es verdad, el otro 50% no lo es. El otro 50% que te están poniendo en la tele es porque sinceramente está pasando algo. Están haciendo otros movimientos en otros estados. Sí, has escuchado hablar sobre
la ventana o la barrera fantasma. No. Es una ventana de humo mientras está pasando otra cosa. Claro, lugar. Sí. Bueno, la famosa cortina de humo, ¿no? Como le llaman. Sí. Mientras pasa una cosa en este lado, te están mostrando otras. Por ejemplo, ya ves, bueno, viste que pasó lo de Estados Unidos, ¿no? Que salieron a decir, no, es que sí hay ovnis. Eso realmente es una cortina de humo porque eso es algo que ya sabíamos, ¿no? O sea, sabemos que pasa. Como lo que está pasando en Hawái. Ándale, sí, de los incendios, ¿no? Nadie está hablando de ellos. ¿A poco has visto una noticia sobre Hawái? No, te tendrías que meter a buscar a fondo para... Y todo lo están tratando de ocultar. Porque sí estuvo cañón, ¿no? Y está pasando. Sé que casi te tienes que ir. Te quiero hacer la última pregunta. Adelante. Porque cambiando un poquito de tema. ¿Tú puedes hacer que alguien gane la lotería? Esa es mi duda que tengo. Sí, sinceramente sí. ¿Y cómo es ese proceso? O sea, que... Bueno, mayormente yo hago un proceso muy fuerte en la cual la persona tiene que soñar los números. No soy yo. Okay. Yo no le tengo que dar los números. Lo tiene que soñar la persona. Okay. Por ende yo preparo a la persona como un proceso. Pero si el proceso lo aguanta, porque también es todo proceso, energías y más energías. Y las energías, si tú eres una persona que eres de espíritu débil, como lo mencioné, el ser humano son 3 formas: espíritu bajo, espíritu medio, espíritu fuerte, ¿no? Mencioné el espíritu bajo, que pueden ser poseídos, pueden agarrar trabajos, incluso trabajos que estén puestos en cruceros, los puede llevar a cabo y se puede enfermar y todo, y puede agarrar trabajos de brujería, ¿sí? Porque es una persona que es de bajo astral. Okay. ¿Sí? Y los de espíritu medio son personas que sí pueden llegar a ponerles trabajos, ¿sí? Pero también por su energía son fuertes. Sí. Dependerá mucho de la energía de la persona si deja entrar esa brujería o no. Pero nadie está capacitado para protegerse de brujería. Así que por ende los trabajos entran. ¿Sí? Okay. Y cuando hablamos de una persona que es de espíritu alto, es difícil ponerle un trabajo, pero no imposible. Claro. Claro que sí, es un poco complicado. Porque la persona... tú la ves y dices, vaya, esa persona no la tumba ni el viento, ¿sí? Le dices una palabra hiriente y esa persona dice, uy, a mí me da igual, ¿sí? Sí. Lo que tú piensas de mí. Sí, entonces son personas muy fuertes, incluso hasta de carácter, ¿sí? Sí, claro. Noté aquí dentro de del lugar donde estás una persona que es de espíritu fuerte, ¿sí? Y bueno, pues yo creo, hermano, que sí hay que despertar. Hay que despertar. Esa es la tarea de todos nosotros. ¿Sí? Es mi mensaje. Es el mensaje que yo no lo he dicho en ningún lado. Mi mensaje es hacer que las personas despierten. Sí, claro. Y que espero que así pueda ser. ¿Sí? No sé si después de todo lo que yo quiero hacer, porque yo quiero que la gente despierte, quiero que todo el mundo despierte. Pero sabes que hay fuerzas en este mundo más fuertes, fuerzas oscuras. Entonces, no sabemos qué vaya a pasar. Pues bueno, tus redes sociales, si alguien quiere contactarte. Brujo Mayor de Catemaco en Facebook, mayúscula en la B, en la M, sí. Okay. en las iniciales de cada palabra, ¿no? Brujo Mayor de Catemaco. Okay. En TikTok igual como Brujo Mayor de Catemaco, ya tenemos 600k. En Instagram ya tenemos casi los 25, igual como Brujo Mayor de Catemaco. Y ya, pues igual me pueden buscar en mi número directo personal. ¿Quieres que lo diga? ¿No? Sí, claro. Sí. El número directo es el 55 19 29 42 38. Si quieres lo ponemos que está apareciendo ahí a lo largo del video para que la gente como tú gustes, hermano, sinceramente como tú veas. Pero sí hay que despertar. Es más que nada se le llama el despertar de la conciencia, ¿sí? Y bueno, hay que tener mucho cuidado. La envidia es muy fuerte, ¿sí? Hay 2 tipos de envidia, que es la que envidian tal vez a tu pareja, que envidian eso que tú tengas a tu pareja, que tengas tal vez un carrito, ¿sí? Tu estudio de podcast. Hay personas que no tanto que no quieren, que quieren tener lo tuyo,
No es tanto eso, sino que no quieren que tú lo tengas. Que es ahí. Esa es más fuerte. Esa es más cabrona. Esa ya es la segunda envidia. Porque ahí te están deseando el mal. Ya eso va contra tu persona, hermano. Sí. Ya ellos no quieren, por ejemplo, tu brillo. ¿Cómo te pueden quitar el brillo, hermano? Falleciendo. Y hay personas que hacen de todo para quitarte tu brillo. Sí. Y bueno, hay mucho, en el mundo hay muchas personas que vienen a verlo arder. Sí. Y hay que formar parte del cambio. Sí. Hay que formar parte del cambio. Solo es eso. Maestro, muchísimas gracias. Sí. Está abierta la parte 2. Sí, claro que sí. Y muchos, vaya, no te preocupes. Soy brujo y yo respeto todo tipo de comentarios. Sí. He hecho comentarios buenos y malos. He visto en todos lados. Pero siempre lo voy a decir, ¿no? Yo soy un medio. Si las personas me buscan a mí para hacer el mal, yo lo hago, porque no estoy cerrado para eso. Yo soy un maestro de 7 potencias, ¿sí? También de ello va el número 7, ¿sí? Las 7 potencias. Dentro del número, de la numerología, el número 7. Todo también depende, ¿sí? El número 7 no se puede dividir en 2, al menos que sea 3,5. Sí. Pero bueno, hay muchas cosas que deben de saber y esperemos la parte 2. Pues nada, muchísimas gracias. Si llegaron a este punto del podcast, denle like, suscríbanse. Pues nada, dense una vuelta por zonacartelera.net. Nos vemos el siguiente lunes. Chao. Hasta pronto.